En la Argentina todos están hablando del Rebbe de Lubavitch, porque a su tumba en un cementerio de Queens, este distrito neoyorquino, ha peregrinado ahora por segunda vez el presidente electo de los argentinos, Javier Milei. Lo había hecho hace algunos meses, había ido hasta la tumba del Rebbe de Lubavitch y ahora vuelve a ese lugar. Por eso, en estos días, ese nombre para muchos extraños, el Rebbe de Lubavitch, ha estado resonando. Y lo que me parece interesante, más que describir lo que se ha descrito por todos lados, que son los datos técnicos, dónde nació, dónde vivió, cómo emigró a los Estados Unidos, es la significación en la dimensión del pensamiento. ¿Qué significa en la dimensión del pensamiento el Rebbe de Lubavitch? Para que podamos asomarnos a qué puede significar en la cabeza de Javier Milei esta novedosa fase de su personalidad, ¿no? Que aparentemente sería muy reciente, el acercamiento a este personaje que ha marcado la historia y a cuya tumba peregrinan decenas de miles de personas desde que murió en 1994. Bueno, el Rebbe de Lubavitch se llama Menachem Schneerson y es el jefe de una dinastía jasídica. ¿Qué es el hasidismo? El hasidismo, la palabra viene del término hebreo hasidut, que significa la práctica de la bondad y la piedad, ¿no? Podríamos decir que el hasidismo, este movimiento ortodoxo judaico que surge en Rusia y en Ucrania, en el corazón eslavo, en el siglo XVIII, es básicamente la búsqueda de la bondad y la piedad, el ejercicio de la bondad y la piedad. El hasidismo está organizado en diversas dinastías, ¿no? El movimiento hasídico tiene a su vez muchos movimientos a los que llama dinastía. Cada dinastía está presidida, está gobernada por un tzadik. Tzadik significa hombre justo y piadoso. Cada líder de una dinastía se supone que es un tzadik, y al que también llaman el Rebbe. Rebbe significa maestro, pero en el sentido en que lo significa, por ejemplo, la palabra japonesa sensei, maestro en un sentido de guía, ¿no? Quien guía hacia la sabiduría, quien guía hacia la profundidad de lo humano a los demás. El Rebbe de Lubavitch es quien encabeza a esa dinastía llamada el Chabad de Lubavitch. ¿Qué es el Chabad de Lubavitch? Está dicho en su nombre. La palabra Lubavitch hace referencia a un lugar donde funcionó el centro de acción. Durante el siglo XIX, el centro de acción del Chabad era la aldea Lubavitch, que queda en una región rusa, en la región de Smolensk, el Oblast de Smolensk, como se lo llama en términos institucionales. Chabad es la sigla de tres palabras de profunda significación. Las palabras hebreas Jochma, que significa inspiración, la palabra Binah, que significa entendimiento, y la palabra Dat, que significa conciencia. Jochma, Binah y Dat, o sea, inspiración, entendimiento y conciencia, se unen en esa sigla que se resume en Chabad. El Chabad de Lubavitch es la dinastía hasídica que busca fundamentalmente la inspiración
el entendimiento y la conciencia. Esta dinastía se había hecho fuerte en Varsovia, la capital de Polonia, también en Alemania, y fue de las que sufrieron el nazismo, las diezmó el nazismo, tanto en Varsovia como en Alemania, como en Ucrania, en el momento que la invadió. Cuando esa dinastía jasídica estaba a punto de extinguirse, estaba a punto de desaparecer, Schneerson, Menachem Schneerson, fue quien la rescató, la reorganizó y convertido en su rebe, su sadik, ¿no? O sea, su gobernante dinástico, la acrecentó. Él instala el corazón del Chabad de Lubavitch en Nueva York, en los Estados Unidos, donde instaló también su residencia. Era un hombre muy joven y sin embargo ya despertaba admiraciones, incluso de grandes estadistas. Se dice que Franklin Roosevelt lo conoció en esos pocos años que mediaron entre la llegada del Rebbe de Lubavitch a Nueva York, a los Estados Unidos, en 1941, hasta la muerte de Roosevelt en 1945. Recién se iniciaba la obra de Schneerson y sin embargo Roosevelt se habría interesado por el pensamiento y por la acción de ese personaje. Y también otros grandes líderes norteamericanos del Partido Demócrata, también los hubo republicanos. Ronald Reagan, por ejemplo, fue un admirador del Rebbe de Lubavitch, pero en contacto permanente con Menachem Mendel Schneerson estuvieron John Fitzgerald Kennedy, el gran instaurador de las reformas que pusieron en práctica los derechos civiles por los que había luchado Martin Luther King, y también James Carter, otro gran demócrata, ¿no? Que fue quien convirtió el día de nacimiento de Menachem Schneerson en el Día Nacional de la Educación en Estados Unidos, porque uno de los grandes aportes del Rebbe de Lubavitch fue en el campo de la educación. Él agigantó la dinastía jasídica que lideraba y que tomó en vías de extinción, la agigantó su influencia en el mundo, creó tal vez miles de yeshivas. Las yeshivas son las escuelas donde se aprende el Talmud y el Kabbalah, sobre todo. El Kabbalah es el sistema de interpretación de la Torá. El Kabbalah está establecido en los 5 primeros libros de la Biblia, lo que los cristianos llaman el Pentateuco. Bueno, el estudio del Kabbalah es muy del movimiento jasídico, y en las yeshivas, las escuelas donde se estudia el Talmud y la Torá, también se estudia Kabbalah. Bueno, Schneerson multiplicó las yeshivas. Schneerson propagó la educación, hizo centro de su pensamiento en la idea de la educación. Le dio a la mujer un rol protagónico en el pensamiento y en la educación. La mujer en el pensamiento y en la educación debían tener protagonismo, según la prédica de Schneerson. Menachem Mendel Schneerson fue además una suerte de inspiración para muchos líderes del mundo, pero tratándose de Milei, el caso en cuestión de los peregrinajes, de las peregrinaciones que hace Milei a esa tumba que está en el cementerio de Montefiore, en el distrito neoyorquino de Queens, lo que corresponde señalar es la admiración que Franklin Roosevelt, Kennedy y Jimmy Carter tuvieron por ese personaje, por ese gran maestro. Franklin Roosevelt
fue el impulsor de la New Deal, la política del nuevo trato, aquella que, con recetas keynesianas, ejecutando el pensamiento económico de John Maynard Keynes, rescató la economía norteamericana y de gran parte del mundo de ese agujero negro en el que se derrumbaba durante la crisis de los años 30, la que empezó con el crack de Wall Street en 1929. Por lo tanto, el nombre de Franklin Delano Roosevelt está íntimamente ligado al keynesianismo. También eran keynesianos John Fitzgerald Kennedy y Jimmy Carter, y ellos fueron admiradores. O sea, Javier Milei tiene un punto en común con líderes keynesianos, y a esto lo subrayo porque Javier Milei empezó su carrera de activista mediático, porque lo primero fue un activismo mediático de carácter volcánico y tempestuoso, atacando de manera devastadora a John Maynard Keynes y al keynesianismo como doctrina económica, ¿no? Él empezó a hacerse lugares en la televisión atacando al keynesianismo y a todo lo que se relacionara con el keynesianismo, incluido Raúl Alfonsín, a quien decía que golpeaba su foto en un punching ball para descargar sus iras y sus furias cuando estaba muy estresado. No deja de ser significativo. Además, la doctrina, lo que caracterizó a Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Lubavitch, es la prédica de la comprensión, de la aceptación del otro, de la amabilidad como un gesto permanente, la amabilidad como un modo de ser, y la compasión. La compasión, Schneerson la predicaba en su sentido más profundo. Compadecer es padecer con. Una traducción secular de esta palabra de fuerte connotación religiosa es empatía. Empatizar es eso, poder ponerse en el lugar del otro, o sea, padecer con el otro, el padecimiento de ese otro. Todos estos no eran rasgos de Javier Milei. Lo visible, lo que lo catapultó de los escenarios mediáticos al escenario político, era ese temperamento tumultuoso y volcánico, esa ira, ¿no?, a la que convirtió en un sistema de comunicación, esa agresividad con que manifestaba su intolerancia total a todo lo que expresaba posiciones diferentes a la suya. Eso fue lo que convirtió a Javier Milei en un protagonista, primero de los sets de televisión y luego en el escenario político. Por eso parece una buena seña esta admiración, esta faceta desconocida, que es la fascinación por el Rebbe de Lubavitch, ¿no? Si esta fascinación no es solamente un gesto de esnovismo, sino es un delirio místico o un delirio mesiánico, si no es que va a esos peregrinajes a una tumba buscando milagros, hay muchos que dicen que Schneerson hace milagros, ¿no?, que su tumba es fuente de inspiración y de milagros. El propio Rebbe de Lubavitch escribió que el único verdadero milagro es que todos entiendan la importancia de abordar el camino de la Torá. Eso eran los milagros para el Rebbe de Lubavitch. Darse cuenta, mirar el mundo de un modo diferente. En fin, si no se trata de un acto esnovista, si no es una parte de un plan para cambiar la imagen, salir del iracundo al hombre calmo, a la serenidad que debe caracterizar
al estadista. Si no es un delirio mesiánico o un delirio místico, entonces podría ser una buena señal, una señal de cambio profundo. La Argentina necesita que su presidente sea un hombre sereno, un hombre tolerante hacia los demás, un hombre con capacidad de entenderse, un hombre compasivo, ¿no? Un hombre capaz de padecer con, o sea, un hombre empático. Todo eso necesita la Argentina y por eso sería una buena noticia este cambio que estaría mostrando Javier Milei. El propio Rebbe de Lubavitch escribió alguna vez que cada momento puede ser un nuevo comienzo. ¿Será eso lo que estamos viendo en Milei?